Omnipotente, Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Oración por la paz. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya discordia, armonía. Donde haya error, verdad. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Vivir el Evangelio de mi vida por los franciscanos capuchinos de República Dominicana, para el mundo entero. El Evangelio de este miércoles 28 de enero está tomado del libro de San Marcos, capítulo 4, versos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, cuando apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100%. Y añadió Jesús: al que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los 12 le preguntaron que qué quería decir esta parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se sembró la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema
o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla en entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión de hoy a cargo de nuestro hermano Raúl Burgos. Paz y bien, santa alegría, mis queridísimos hermanos. Hoy el Evangelio de hoy nos presenta un texto histórico muy conocido por todos, del sembrador que va y siembra la palabra en singular en diferentes terrenos. Miren, hubo una vez que al Señor Jesucristo lo pararon y lo interrogaron sobre los 10 mandamientos. Y él sintetizó los 10 mandamientos, que son las 10 palabras de Dios dadas al pueblo. Las sintetizó en 2: amar a Dios y amar al prójimo. Pues bien, ese mandato de amar a Dios y amar al prójimo, el Espíritu Santo se ocupa de ir sembrándola en cada corazón de cada ser humano. Pero ese mandato positivo de amar a Dios y amar al prójimo siempre va a caer en diferentes tipos de corazón. Los terrenos son esos diferentes tipos de corazón. Dice, creo que el profeta Isaías, que Dios va a escribir su mandamiento, su palabra en el corazón del hombre. Pues bien, el Espíritu Santo comienza a inscribir o a sembrar en cada corazón del ser humano estos 2 mandatos: amar a Dios y amar al prójimo. Cuidadito, mis queridísimos hermanos, si ese corazón que tú tienes es un corazón pedregoso. Cuidado, mis queridos hermanos, si ese corazón que tú tienes es un corazón arenoso. Cuidado si ese corazón que tú tienes, donde se va a sembrar este mandato de amar a Dios y amar al prójimo, es un corazón que está arropado de maleza. Porque entonces esta palabra de Dios, esta orden de amar a Dios y amar al prójimo como palabra única de Dios, no va a germinar, no va a crecer en ti. Y a ti te va a dificultar hacer que esa palabra de Dios se desarrolle en ti y tú alcances la estatura de Cristo y tú te purifiques. Y siempre digo que la santidad es el amor purificado en el hombre. Es ejercer el amor sin ningún tipo de contaminación. Y hay mucha gente que el amor de Dios, esta palabra que ordena amar a Dios y amar al prójimo, cae en unos corazones que se les complica santificar ese ser. Esa intención que tú tienes de amar a Dios y de amar al prójimo muchas veces se ve dañada y se ve también con falta de purificación, porque tú tienes mucha maleza en ese terreno llamado el corazón. Tienes muchas heridas en ese terreno llamado corazón. Tienes mucha piedra en ese terreno llamado corazón. No le llega mucha agua del río del Espíritu Santo. Y a veces esas son dificultades que no dejan que tú desarrolles y cumpla este mandato de amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la palabra de Dios.
Amar al Dios y amar al prójimo. Son dos órdenes que te da Dios. Te toma los 10 mandamientos y te los sintetiza en dos. Ama a Dios y ama al prójimo. Ama al otro. Pero ve observándote desde ya para que vayas determinando y descubriendo cómo está tu corazón, para saber qué tienes que hacer. Y de esa manera esa palabra de Dios, la de amar a Dios y amar al prójimo, puede ir creciendo y germinando en tu corazón. Que Dios nos bendiga a ustedes que están de este lado y a mí que estoy aquí. Después de escuchar la reflexión del día, preparémonos para la bendición de parte de Fray Pedro. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire con cariño y les conceda la paz. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Paz y bien. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo, protege a tu iglesia de todo mal.